Gracias por acompañarnos aquí en Hoy por Hoy. Vamos a hablar ahora del COVID-19. Para eso hemos invitado una vez más aquí al programa. Tiene la gentileza de estar con nosotros el doctor Cisneros, José Antonio Cisneros está con nosotros. Bienvenido, gracias, buenos días. Buenos días, ¿cómo está Felipe Guillermo? ¿Cómo Un está todo? placer saludarlo como siempre, doctor. Llevamos casi 2 años, doctor, hablando semanalmente aquí en el programa sobre estos temas, y hay quienes consideran que se le está ganando la batalla al COVID. Muchos países vemos están terminando 2 años después mandatos de máscaras, de aislamiento, un poco es un regreso a esa nueva normalidad de la que tanto hemos hablado. ¿Usted considera que estamos llegando ya, viendo la luz al final del túnel y llegando a ella? Sin duda alguna, hay diferencias entre un país y otro. Hay países donde todavía está llegando la ola de Omicron, pero en aquellos que ya pasaron el pico ha habido una sustancial caída en el número de nuevos casos y en el número de hospitalizaciones y muertos. Así que, por lo menos Estados Unidos, aquí estoy viendo las cifras de hospitalizaciones, ha caído, Sí. pero significativamente. Y aun cuando no ha habido particularmente medidas drásticas en relación con esto, ¿no? Uh-huh. Así es que yo sí pienso que estamos saliendo poco a poco hacia una situación un poco más endémica, donde haya casos eventualmente de COVID, pero de la variante Omicron, y que se manejen básicamente como un resfriado o una gripe cualquiera, porque la gran mayoría de las personas que han estado afectadas por esto en los últimos meses no han necesitado hospitalización, con remedios caseros han salido de su cuadro agudo, ¿no? Siempre y cuando, eso sí, eso es importante de entender, que la gran mayoría de estas personas habían sido vacunadas, ¿no? Claro, ese es un tema importante. Usted hablaba ahora dijo endémico, ¿cuál es la diferencia entre la endemia y la pandemia? Bueno, la extensión, el número de casos y la severidad de los procesos, ¿no? La endemia es como la gripe anual que ocurre en diferentes países del mundo. Hay temporadas, hay aumento el número de casos, ciertamente personas vulnerables pueden verse afectadas, pero la gran mayoría de la población las acepta como una cuestión que dura pocos días y que puede ser superada con simplemente reposo en su casa, ¿no? Uh-huh. No requieren medidas drásticas de ese tipo y se llaman endémicas porque se ubican ciertamente en ciertas regiones del mundo donde por razones demográficas o por razones ambientales, como en el caso de la famosa cólera y todas esas diferentes virosis que son endémicas en algunos países latinoamericanos, característicos de la medicina tropical, ¿no? Uh-huh. Estábamos hablando al principio de que se está ganando la batalla contra el COVID. Usted hablaba de la vacunación masiva. ¿Qué hemos hecho bien para estar en la posición que estamos actualmente? Bueno, acuérdate que las medidas se han ido tomando a medida que vamos aprendiendo y a medida que vamos viendo tres factores importantes: el número de casos, el número de hospitalizaciones y el número de muertos. Son tres estadísticas diferentes. El número de casos puede aumentar enormemente sin que eso se traduzca en un mayor número de gente en los hospitales, que es el caso de Omicron. Uh-huh. No fue así al principio. El segundo es la parte de hospitalización, depende mucho de la eficacia de los servicios médicos. Si los servicios médicos hubieran estado saturados, como en algunos países en esa primera etapa, pues mucha gente que iba a llegar al hospital iba a morir en el hospital por falta de atención médica suficiente. ¿Te acuerdas? Que faltaban respiradores, faltaba una cantidad de recaudos. Hoy ya los médicos están mucho más expertos en el manejo de pacientes con COVID. Estos llegan al hospital vacunados, ciertamente, lo cual hace que su grado de severidad a veces no requiera de respiradores, con simplemente una asistencia con oxígeno basta, ¿no? Entonces, hemos progresado mucho. El virus también no es el mismo virus de hace 2 años, ha cambiado, ha mutado a una variante menos letal, y eso pues ha hecho que las estadísticas y las acciones cambien, ¿no? Los gobiernos, algunos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, se muestran todavía bien conservadores, porque tú tienes que entender como administrador de salud pública que representa un grave ¿cómo diríamos? Exponerse demasiado a decirle a la gente salgan y olvídense del virus, ¿no? Claro. Pero ciertamente eso es lo que en la realidad está pasando. No creo que vayan a tener mayor demanda las vacunas para Omicron, porque ya mucha gente pues con los triple shots, con las 3 dosis de las vacunas ya existentes han podido lidiar con esto, y ciertamente las personas que adquieren la enfermedad y la pasan sin problema
quedan inmunizados contra esto, o sea que no necesitarían vacunas o dosis extra, ¿no? Pero bueno, hay que ver, de todos modos, acuérdate, el virus sigue mutando, sigue Eso lo quería cambiando. preguntar, ahí quería ir ahora. Eso nada nos promete que esto se va a Claro, quedar así. claro. El tema del Omicron, vimos que se transmitía con mucha facilidad, no era tan mortal, ¿no? Como otros, Delta, por ejemplo. Ahora, Sí, existen esos peligros, eso sigue ahí de las nuevas variantes, de las mutaciones, sí, las nuevas cepas. o que venga otro virus que no sea de la familia de los coronavirus. O sea, las virosis siguen estando ahí, siguen siendo un periodo latente. Por eso era que ya había planes para una pandemia. O sea, la gente dice, no, aquí ellos sabían que venía. Claro, cualquier epidemiólogo sabe que eso era una contingencia posible y pasó. Y aprendimos mucho, sobre todo en el manejo de la opinión pública, Felipe Guillermo. O sea, el gran enemigo digamos, de la efectividad de muchas de estas medidas ha sido la desinformación. Y tú lo ves hoy por hoy todavía, los grandes trastornos, las conmociones sociales y políticas que se están dando en algunos países, simplemente por la actitud de la gente contra las vacunas, que siempre fue una actitud asombrosa, porque las vacunas son las herramientas que más han salvado vidas en la historia de la humanidad, y que te hace pensar entonces que si de ahora en adelante la gente va a tomar esta actitud hacia la introducción de las vacunas, bueno, estamos muy mal parados ante una nueva epidemia, no se ocurra. Claro. Le quería preguntar, doctor, hay un estudio, creo que es un estudio hecho en España, que asegura, habla de la presencia de un anticuerpo en la sangre, es un anticoagulante lúpico, que presuntamente incrementa la mortalidad por el COVID-19. En el estudio este que se hizo, no sé si lo ha visto, incluye 211 pacientes de COVID con este anticoagulante lúpico en la sangre, y el peor grupo, ¿no?, que tenía ese anticoagulante ha tenido las peores probabilidades de supervivencia. Sí, ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa que se llama variabilidad biológica. No dos personas actúan de igual manera ante un agente infeccioso o ante una vacuna. Y esta vacuna y ciertamente el virus ha producido diferentes reacciones en las personas. En algunas personas ha sido una cosa leve, en algunas ha permanecido los síntomas por meses, en lo que se llama el COVID de larga duración. Y curiosamente, en algunas personas, además de la afectación pulmonar, bueno, ya está prácticamente demostrado que algunos individuos desarrollan miocarditis, inflamación del corazón, ha habido toque también a nivel del sistema nervioso, del cerebro, ha habido toques en otras membranas, porque acuérdate que este virus se fija a un receptor celular que no está nada más en el pulmón. El receptor de la enzima convertidora de angiotensina, es un receptor que se encuentra en muchos tejidos. Entonces es posible pues que así como se fijó en esos receptores del pulmón, también se pudiera fijar en otros receptores y el proceso inflamatorio entonces se deriva allí. Si el virus se fija en algunos receptores del corazón, pues hasta allá van los anticuerpos y ahí producen inflamación y la miocarditis, ¿no? Uh-huh. Ya para finalizar, doctor, buenas noticias es lo que estamos viendo a nivel internacional, global, aquí en los Estados Unidos. Parece ser que vamos por buen camino. Llevamos 2 años esperando, ¿no?, que hubiese esta reacción. Siempre llevamos 2 años hablando del regreso a la nueva normalidad. Ahora, estas noticias, como usted mencionaba, pueden producir en cierta forma una falsa seguridad. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, mi recomendación es que usted tiene que informarse, así como usted no puede hablar del tiempo en los Estados Unidos, sino el tiempo en su localidad. Usted tiene que saber cuál es el riesgo en su localidad del virus. Si no hay muchos casos, si los hospitales están vacíos, etcétera, su riesgo de contraer el COVID en esa ubicación es muy bajo, porque simplemente no hay personas que lo contagien a usted. Y si usted está vacunado, pues puede perfectamente salir, reunirse con su familia y estar con su tapabocas. Eso es lo que está pasando en muchas ciudades del mundo, que hay tan pocos casos nuevos y tan pocas hospitalizaciones que no es plausible hablar de un riesgo alto. Ahora, si usted está en una ubicación, en un condado donde todavía hay hospitales que están llenos de pacientes y usted nota que hay muchas personas a su alrededor con problemas de catarro, gripe, síntomas, etcétera, bueno, tome sus precauciones y use su tapabocas. Es más, yo soy uno de los que de ahora en adelante, cuando viaje en los aeropuertos y en sitios donde hay mucha congestión de personas, yo, como ya todo el mundo está acostumbrado, me voy a poner mi tapabocas porque preferible es prevenir que lamentar. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Le agradecemos, como siempre, su participación en el programa. Gracias, pues.
Muchísimas gracias. Teníamos al doctor Cisneros con nosotros aquí en Hoy por Hoy.